Buenas tardes. Esta es la clase de Álgebra y Trigonometría de la licenciatura en Biofísica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este tema es el que corresponde esta semana, del cual les enviaré instrucciones para la tarea y la evaluación por correo electrónico. El tema que nos toca estudiar es el de funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a empezar con una definición. Vamos a tomar tres números reales, a, x y y, de tal manera que a sea mayor que 0 y que sea diferente de 1, y que satisfacen la ecuación exponencial contenida aquí. Entonces x es el logaritmo base a de y la ecuación logarítmica equivalente es esta. Esta es la definición básicamente de una función que se conoce como logaritmo y que está relacionada con el número al cual tengo que elevar el exponente al cual tengo que elevar cierto número para que me dé este. Un ejemplo es el siguiente: 9x a la d implica que x es igual al logaritmo base 9, como se dice aquí, de d. Visto desde otra manera, omega es igual al logaritmo base 3 de 7, quiere decir que 3 elevado a la omega es igual a 7. Ahora que hemos definido la función logaritmo, vamos a ver algunas propiedades de las formas exponenciales y logarítmicas. Entonces, dados dos números x y y, que son números reales, y a y b, otros dos números reales que se conocen como pasivos, con las propiedades de que a es diferente de 1 y que b es diferente de 1, entonces se pueden ver estas dos propiedades: que dos exponenciales son iguales si y solo si x es igual a y que igual dos exponenciales son iguales si y solo si a es igual a b. Es decir, tienen que tener el mismo exponente y la misma base para que sean iguales. En cuestión de logaritmos podemos demostrar las siguientes propiedades: que para cualquier base a, siempre y cuando a sea mayor que 0 y a sea diferente de 1, el logaritmo base a de a siempre es igual a 1. Y el logaritmo base a de 1 siempre es igual a 0. Si ustedes se fijan, aquí no importa realmente qué número en particular sea a, estas propiedades se satisfacen para cualquier número a que satisfaga estas condiciones. Ahora vamos a hacer una definición un poquito diferente de lo que se conoce como una función exponencial. Nosotros habíamos visto expresiones exponenciales, pero esta es la definición de una función exponencial. Entonces, sea a un número real que satisface estas condiciones, entonces esta función a la x será una función exponencial con base a. Ejemplos de este tipo de funciones son funciones que están creciendo usualmente, ¿sí? Por ejemplo, esta 2 a la x es una función que es muy pequeña en los números negativos, pero empieza a crecer conforme empieza a pasar los números positivos. Uno puede ver que el cambio de base hace que la curva crezca o crezca más o menos rápido. Por ejemplo, 3 a la x es una función que crece mucho más rápido que 2 a la x. Si ahora cambiamos la base a una fraccionaria, vemos que ahora la función se hace decreciente, es decir, en los números negativos es muy grande, mientras que en los números positivos empieza a hacerse 0. Eso se puede interpretar también como que es una potencia negativa, ¿sí? Como si tuviéramos 3 a la menos x. Entonces, si lo comparamos con 3 a la x, vemos como son como un reflejo en el plano de estas dos funciones.
Ahora veamos cómo se ve la función logarítmica. Una función logarítmica estaría definida de esta manera. Y varios ejemplos se verían así. Por ejemplo, logaritmo base 3 de x es una función que en los números negativos, para los números negativos no está definida, ¿sí? Que tiende a menos infinito cuando se acerca a 0 y que siempre en x igual a 1 vale 0. Es una función que crece y crece muy lentamente después para números más grandes. Por ejemplo, este logaritmo base 3 de x tiene esta forma. Si yo hago la base un poco más pequeña, entonces esta crece un poco más rápido al principio, pero después crece lento. Y de lo contrario pasa cuando hago la base un poco más pequeña, más grande, perdón. Ahora, el logaritmo y la exponencial son funciones inversas. Por lo tanto, cumplen las siguientes propiedades. Para cualquier base a, que cumple con las especificaciones estas, entonces el logaritmo base a de a a la x, pues es x. Para cualquier x que pertenezca a los reales. Y a por logaritmo de x, de a de x es igual a x. Para cualquier r, x que pertenezca a r, y x que sea mayor que 0. Ahora vamos a estudiar un poco las propiedades de los logaritmos. Sea a una base para lograr con estas propiedades y con x y y números reales positivos. Entonces, dos logaritmos son iguales si y solo si x es igual a y. Por supuesto, estamos considerando que los dos tienen la misma base. Otras propiedades es, para cualquier base a que cumple estas propiedades, cualquier número real c y números reales positivos x y y se satisfacen estas tres propiedades. Primero, que el logaritmo base a de x por y es igual al logaritmo base a de x más el logaritmo base a de y. El logaritmo base a de x entre y es igual a la resta del logaritmo, logaritmo base a de x menos logaritmo base a de y. Y que cuando tenemos x a la c, el logaritmo base a de esto es c por el logaritmo base a de x. Hay que tener mucho cuidado porque esto es un error muy común. Cuando yo tengo el logaritmo base a de x más y, esto no es igual a la suma. Recuerden, solamente cuando es un producto esto es cierto, pero la suma de los logaritmos no se puede separar. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplican esas propiedades. Tomemos en cuenta esto. Entonces, como este es un cociente, entonces es el cociente, es la resta de los logaritmos. Ahora, este 2 está en el exponente, por lo tanto, es la multiplicación del logaritmo por el logaritmo de x. Y en este caso tenemos un producto, entonces esto se separa como una suma. Con este signo menos que ya teníamos, por eso se convierte en dos restas. Ahora, no siempre vamos a usar logaritmos base a o base 3 o base 2. Hay necesidad de saber cómo convertirlos a diferentes bases. La forma de convertirlos es con la siguiente fórmula. Tenemos que si a es mayor que 0 y b es mayor que 0, y a es diferente de 1 y b es diferente de 1, y x es mayor que 0, entonces podemos convertir un logaritmo base b a un logaritmo base a mediante esta fórmula. Y utilizando también esta fórmula. De esto podemos definir dos logaritmos importantes, lo que se conoce como el logaritmo base 10 o logaritmo común. Usualmente para esto se omite el signo lo 10, pues es uno de los logaritmos más sencillos de usar, dado que nuestro sistema numérico está en base 10.
Otro logaritmo importante es el base e, que se conoce como logaritmo natural. Aquí no nos queda tiempo para discutir por qué es importante este número. Tiene una relación muy importante con los números complejos y con muchas otras ramas de las matemáticas. Este número s se conoce como número de Euler y es uno de los números más importantes que aparecen en las matemáticas. Es un número racional cuyo valor es alrededor de 2.71 y se lo van a encontrar en muchas materias, tanto de física como de matemáticas. Ahora vamos a definir lo que sería una ecuación exponencial. Estas son ecuaciones donde la variable aparece en uno o más exponentes. Por ejemplo, algo así, ¿sí? Aquí tenemos dos exponentes con diferente base y la variable x está en los exponentes de esa ecuación. Igual en esta otra. Para resolverlas hay dos formas. Una, si ustedes se fijan, si tienen la misma base va a ser muy sencillo, nada más vamos a igualar los exponentes. Si no están en la misma base, como en estos casos, hay que tomar algún otro procedimiento. Este es un método sencillo, una especie de receta de cómo se resolverían ecuaciones exponenciales. Como ya dije, si tienen la misma base es sencillo, solamente se igualan los exponentes. Entonces, si no tienen la misma base, vamos a hacer lo siguiente. Primero se toma el logaritmo de cada lado y se usa la regla de la potencia para eliminar los exponentes variables. Se despeja la variable y se comprueba el resultado. Aquí es muy importante decir que hay que tomar el logaritmo en la misma base. Puede ser base 10 con el logaritmo común o logaritmo natural. O si se presta, por alguna razón, algún logaritmo de otra base que simplifique el problema. Veamos un ejemplo de cómo se aplica este método. Resolvamos esta ecuación. 3 a la 2x igual a 7 a la x más 5. Entonces tomamos el logaritmo común en ambos lados. Con esto podemos simplificar el problema de esta manera, dado que estos exponentes pasan multiplicando. Ahora solamente hacemos el álgebra considerando estos log como si fueran coeficientes normales. Y entonces se resuelve la ecuación como usualmente. Los términos de x se pasan al otro lado, se factoriza. Lo que no contiene x queda en el lado derecho. Y se despeja la variable x. Todos estos valores de log base 7, log base 3, log de 7, los pueden calcular fácilmente con su calculadora utilizando la tecla log. Chequen cómo en su calculadora tienen la opción del logaritmo común, el base 10, o el logaritmo natural. Traten de buscarle en su calculadora cómo funcionan estas funciones. De igual manera, con las funciones exponenciales tenemos ecuaciones logarítmicas. Estas son aquellas ecuaciones que contienen logaritmos de expresiones que incluyen una variable, como por ejemplo esta. ¿Sí? Si se fijan que hay logaritmos donde tienes la variable x. Aquí también es importante saber que tienen que estar los logaritmos en la misma base para poder resolverlas. Si no, no vamos a poder hacerlo. Entonces lo que hay que hacer es obtener una expresión logarítmica simple usando la misma base en un lado de la ecuación o escribir cada lado como un logaritmo usando la misma base. Hay que entonces convertir el resultado en una ecuación exponencial o usar el hecho de que el logaritmo natural de u es igual al natural de b, lo cual implica que u es igual a no. Entonces lo que hay que hacer es básicamente reacomodar y hacer álgebra para que nos quede una expresión similar a esta, con lo cual simplemente vamos a igualar las funciones a las cuales se le está aplicando el logaritmo para resolver la ecuación. Y entonces finalmente resolvemos esta ecuación y comprobamos. Aquí hay que tener cuidado, cualquier valor que implique el logaritmo evaluado en un número negativo debe ser descartado, es decir, puede ser que la solución de esta ecuación implique que x es un número negativo. Eso quiere decir que no es posible porque puede ser que el logaritmo esté evaluado en un número negativo, lo cual no está definido.
Entonces hay que tener mucho cuidado con la solución que obtengamos y hay que comprobarla directamente en la ecuación original, es decir, en esta, para checar que el logaritmo no queda evaluado en un número negativo. Veamos un ejemplo. Tenemos este logaritmo 2 más logaritmo base 3 de x igual a 1. Lo primero que hay que hacer es que hay que ponerlo todo en la misma base. Por lo tanto, todo lo cambiamos a la base del logaritmo común o logaritmo base 10, utilizando las expresiones que ya vimos. Con esto tenemos estos cocientes como si fueran coeficientes normales. Podemos factorizar logaritmo base x como así y simplemente despejar. Evaluando estos valores nos va a dar este número, lo cual quiere decir que si tomamos el antilogaritmo, visualizando su calculadora, x va a ser igual a 1.53. Como ven, el secreto es poner todo en el logaritmo en la misma base. Con esto revisamos el capítulo correspondiente a esta semana. Les enviaré por correo las instrucciones para la evaluación y empezaré a publicar videos a partir de que se termine la semana de Pascua.